Seguimos en esto que es Generación Política, un programa netamente peronista hecho desde la militancia pura, extrema y por supuesto nos gusta estar rodeado de amigos. En este caso, un montón de títulos, un montón de chapa, pero el amigo y compañero Hugo Cabral acá en Generación Política. Gracias, compañero, sobre todo compañero, claro. Bien, bien. En realidad hoy un poquito golpeadito porque, no sé si será dengue, qué es lo que tengo, pero con dolor de cabeza. Nos pasa factura también. No quería, me había comprometido a venir y acá estoy. Muchísimas gracias. Bueno, una semana muy particular. Ustedes que desde el Frente Popular Unidad Ciudadana, y no me deja mentir, Hugo, seguramente sintieron no sé, te voy a preguntar, ¿qué sintieron con la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de no ser candidata? Y bueno, uno se entusiasma porque es una mujer tan lúcida. Claro. No es uno más. Entonces, pero sí somos respetuosos. Ella, del lugar que ella prefiere estar, de todos modos, es como decir renuncio a los honores, porque ella sigue militando, nos sigue advirtiendo, claro, es tan previsora, nos sigue iluminando y dando fuerza, y también nos marcó el camino, claramente, cuando nos dicen tenemos que ampliar el frente. Es cierto. Darle la mayor amplitud posible, tenemos que reconfigurarlo, tenemos que construir un programa de gobierno que vuelva a enamorar a los argentinos. Sí, ¿Qué es un programa de gobierno que vuelva a enamorar a los argentinos? Es un programa que establezca claramente un horizonte, hasta para allá vamos, de esta manera, lo vamos a hacer así, que la gente pueda sentir, palpar, que se va hacia ese lugar. Claro. Y entonces, con los mejores candidatos que encontremos, tratar mantener el gobierno y reencauzarlo por esa senda de trabajo, de justicia y dignidad para todos, que para eso estamos. Tal cual, tal cual. Para eso estamos. Por el otro lado sabemos lo que hay del otro lado. Yo creo que el país explota, estalla, no aguanta otro gobierno de Cambiemos. Ya lo dijeron ellos, vamos a hacer lo mismo pero más rápido. Lo mismo pero más rápido, o sea, van a correr más gente, van a quitar más derechos más rápidamente, claro, se van a endeudar más y más. Y la plata no está. Es cierto, con estas descripciones que hace vos, creo que el norte que dice Cristina sabemos a dónde nos lleva y a quiénes nos incluyen, y las ideas que tienen ellos de gobernar creo que nos dejan afuera todo y lo van a hacer mucho más rápido. Eso. Antes que te haga la pregunta de rigor sobre lo electoral, te quería preguntar, ¿crees, Hugo, vos que el pueblo argentino estuvo a la altura con el comportamiento con Cristina Fernández de Kirchner? Mirá, lo que pasa es que aquí ocurren, ¿a la altura en qué sentido? De acompañarla, de apoyarla. Bueno, acá hay un déficit también que nos tenemos que hacer cargo los dirigentes. Nos tenemos que hacer cargo de no realizar la militancia que es necesario realizar. Es cierto. Porque ¿qué nos vamos a quejar de los medios hegemónicos? Ya sabemos lo que son. Pero bueno, nosotros también tenemos que tener la imaginación, las redes sociales, el cara a cara, que es lo mejor, ir al barrio, porque ella permanentemente nos está diciendo, vayan al barrio, vayan, tal cual, visiten a la gente, conversen con los compañeros y con las compañeras. Bueno, ahí yo creo que ahí estamos, déficit. Sí, hay un déficit, creo que la militancia estuvo un poquito, como se dice, achanchadita ahí. Es cierto. Así que bueno, Cristina, perdón desde acá. Con el perdón de los chanchitos. Sí, perdón de los chanchitos. Bueno, Hugo, el 11 de junio votamos. La Corte Suprema de Justicia, más suprema que de costumbre, nos dijo que no votábamos el 14 de mayo y no sabemos si nos va a permitir votar ahora el 11 de junio. Espero que sí, porque si no, ya nos hizo un daño tremendo, económico, político, la gente no pudo expresar su voluntad. Nos quitaron el derecho de votar. Claro. Y el Frente Popular Unidad Ciudadana, ¿cómo se prepara para afrontar estas nuevas elecciones? Bueno, justamente anoche tuvimos una reunión de todos los partidos políticos, 6 partidos políticos que integran el Frente, más 20 organizaciones políticas sociales y 6 organizaciones sindicales que integran este Frente en un hecho inédito para la política tucumana, que hayan podido confluir tantas expresiones, es cierto, que hayamos podido compatibilizar las aspiraciones de los principales dirigentes. Y esto ha caído muy bien en la militancia. Bueno, por fin nos ponemos de acuerdo.
Lo que pasa es que también conspira, creo que se aprendió de la experiencia y conspira este sistema electoral que todo lo fragmenta, todo lo aísla y te llevan a querer ser cabeza de ratón siempre. Claro. Entonces nosotros ya tenemos el primer triunfo nuestro, ha sido Estados Unidos. Tal cual. El primer triunfo. Y ahora viene el segundo, el próximo 11 de junio. Creo que va a ser la sorpresa Unidad Ciudadana. Y vamos a hacer una tremenda elección. Esperemos que y nos estamos preparando, ajustando todos los detalles, tratando de estos 3 semanas que quedan, ¿no? Difundir nuestra propuesta, porque no solamente que somos los únicos que donde no hay un dueño acá. ¿Viste los acoples acá en la capital? Es de fulano, es sultano, otro, de doña Filomena. Todos tienen un dueño, hacen lo que quieren con el acople. Sí. Entonces, bueno, acá no hay un dueño. Unidad ciudadana, digo. Acá hay una construcción colectiva, claro. Pero además hay propuestas. No sé, yo no escuché ninguna propuesta. ¿Y las propuestas de Unidad Ciudadana? Bueno, y tenemos una infinidad de propuestas. Nosotros lo primero que decidimos conceptualmente, la agenda nuestra es la agenda de la ciudadanía, la agenda de la gente, las prioridades que tienen ellos. Y en función de eso empezamos a elaborar propuestas. Voy a decir una porque es lo que más nos pregunta, la gente está preocupada porque la inflación, los alimentos, que no falten, que no se encarezcan. Ya tenemos listo el proyecto para presentar a la legislatura de creación de un consorcio provincial para el acopio, distribución y comercialización de los alimentos. Bien. Vamos a juntar a productores con distribuidores y pequeños comerciantes, de comercio de cercanía, vamos a juntar a cooperativas y mutuales y además se va a formar al consumidor también. Y vamos a generar eso donde podamos garantizar el alimento en la mesa y a un precio justo. Y con eso esperamos poder, es una respuesta para mitigar todo ese golpe que produce la inflación en lo más básico, en la alimentación de la que es en la mesa de todos los días. Y después tenemos propuestas para jóvenes. Me he reunido muchísimo con jóvenes. Tienen que invitar jóvenes al programa. De 18, de 16, de 25 años. Hay que escucharlo. Sí, no es como mi época, que yo a los 14 años estudiaba y jugaba a la bolilla nomás. No, los chicos ahora tienen una cabeza impresionante. Claro. Tienen mucho para decir, tienen muchas cosas que les preocupan, que los afligen, que los atormentan. Hay que escucharlo. Por supuesto. Hay que escucharlo. Y en función de eso tenemos una buena cantidad de propuestas para jóvenes. Bueno, Hugo Cabral, un placer que hayas venido a Generación Política. Gracias. En lo mejor de los éxitos para esta elección. Bueno, gracias. Un gusto estar acá. Seguimos en esto que es Generación Política. Seguimos en Generación Política, estamos en nuestro canal de YouTube, también en todas nuestras redes sociales, en nuestra página en internet desde este año 2023 que elegimos www.generacionpolitica.com.ar. Dicho esto, voy a presentar a mi amigo personal, Borja Mitchell. Borja, ¿cómo andás? Juan Manuel, ¿cómo estás? Como el culo después del renunciamiento de Cristina, pero vamos a seguir adelante porque esta es una tarea militante. Dicho esto, valga como introducción la carta de Cristina. La leíste, sé que la leíste, la discutimos mucho, pero además hiciste una serie de extractos de la carta de Cristina porque por ahí la trifecta mediática se quedó con que Cristina renunció, pero Cristina dijo mucho más que eso. Contanos un poco. Mucho más que eso, y el resumen está en www.generacionpolitica.com.ar. Allí dimos cuenta de un hilo de Twitter que yo desarrollé sobre los puntos centrales que planteó Cristina. Entre los puntos principales son la situación económica heredada a raíz del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que terminamos avalando nosotros como gobierno a través del Congreso de la Nación. Porque de alguna manera, al refinanciar la deuda y pasar eso por el Congreso de la Nación, correcta y acertada decisión de Alberto Fernández, y a mí se me pregunta que de acá en más todo empréstito pase por el Congreso, porque antes el Congreso solo lo refrendaba, pero bueno, al hacerlo, el Congreso legitima esa deuda que había tomado Mauricio Macri, a pesar de que ahora, ¿qué ha sucedido? La Auditoría General de la Nación ha dicho, hacemos un paréntesis ahora, la Auditoría General de la Nación dijo, pidieron 120% veces más al Fondo Monetario Internacional de la capacidad de endeudamiento de la República Argentina. Para que tengamos en cuenta, la Organización Mundial de la Salud, para ponerle un número a la crisis sanitaria mundial durante el COVID-19,
dijo que hacían falta 45.000 millones de dólares en el mundo. Un préstamo de Mauricio Macri. No, que además fue como una rifa. Fue como pedir un préstamo para pagar el casino. Bueno, volvamos entonces. Cristina señala esto primero. Un tipo que cuenta, él orgulloso, contaba en los años 90, orgulloso Mauricio Macri, que se fue al casino en Chile, se gastó toda la plata y tuvo que pedirle al papá Franco que le mande plata para... Ya de ahí entonces venía con ese modo. Vos querés decir, fue siempre igual de boludo. Fue siempre igual de mal ordenado con el dinero. Bien. No lo considero un boludo, lo considero bastante dañino. Otro punto de Cristina fue que el crecimiento de la violencia tanto institucional, verbal y metodológica de ciertos grupos de la oposición, al punto tal que ya lo recordaron ustedes en la editorial, que además recomiendo a todos que la vuelvan a repasar porque es muy interesante, le gatillaron en la cara, hubo persecuciones hacia su familia, particularmente su hija. Y otros miembros del espacio político, vamos a recordar, Timerman se murió porque no pudo ser tratado, Milagros Sala, sí, hoy su vida está en peligro si no recibe el tratamiento adecuado. Digo, siguen avanzando, ¿eh? Y además esta justicia que encarceló a Milagros Sala sin una sola prueba, pero hoy se sigue olvidando de Pepín Rodríguez Simón, que sigue prófugo y nos da una declaración indagatoria. Eso agregamos a la carta de Cristina. Cristina no dice esa parte, pero sí señala este punto particular. Ha crecido la violencia política y se detuvo justo después del atentado que ella sufriera. Ahora, no es nuevo en la historia argentina, ¿no? Vamos a aclarar esto. Cuando los procesos populares encuentran un cauce institucional y empiezan a hacerse de la posibilidad, el poder de torcer el curso de la historia, empieza a generar la ultraderecha y estos anticuerpos, ¿no? Digo, Biden atentando contra el sistema democrático en épocas del peronismo, la misma oligarquía que te gritaba viva el cáncer cuando... Braden. Mirá el lapsus. Mirá el lapsus. Sí. La misma oligarquía que decía viva el cáncer cuando esa gran mujer Eva Duarte de Perón estaba enferma. Sanen, muchachos, sanen. Es la misma que después del 2010 decía vení, llévatela a la yegua, hablando después de la muerte de Néstor, y que llegaron a gatillarle 2 veces en la cabeza a Cristina. Es la misma oligarquía que promueve marchas con orcas, que promueve el odio, que no los acerca. Y es la misma oligarquía que no te reconoce a vos como persona, que no te reconoce como dueño de derechos. Así es. Es la oligarquía que te va a usar, te va a comer la cabeza, te va a envenenar contra un sector político que trata de defenderte lo mejor que puede, con lo que puede en este momento, para seguir garantizándote derechos. Derechos que día a día se van vulnerando y ahora de la mano de un poder horrible que se ha puesto por encima del resto de la sociedad, que tiene un nombre y apellido que se llama Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además también vuelve hace un repaso, me parece a mí, sobre sus últimas intervenciones públicas, ¿no? Porque también vuelve sobre lo tramposo del sistema bimonetario argentino, sobre todo después de Rodrigazo, y cómo se acentúa la fecha. Digo, vuelve sobre esas cosas que han ido sucediendo en la Argentina y que ella ha venido advirtiendo, ¿no? Así es. Pero además, lo conmovedora de la carta, y los invito a leerla, tómense unos minutos, es cómo termina. Termina pidiendo un mejor país para todos. Una persona que es perseguida constantemente, que es vapuleada, que es ninguneada. Pero ¿saben qué? Es la centralidad de todo el espectro político, tanto para los que están en el campo nacional y popular, como tanto para aquellos que quieren desterrarla porque aún le temen a la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Intendente, ¿qué esperabas para ir al futuro y en unión así vivir? Triunfar, con más obras para hacer la yerba buena que soñaba. Marcelo Albaca, intendente de Yerbabuena. Sergio Mancilla, legislador. Osvaldo Jaldo, gobernador. Seguimos en esto que es Generación Política, seguimos, estamos en todas nuestras redes sociales, estamos también en nuestra propia página desde este año, www.generacionpolitica.com.ar. Breve introducción porque además quiero presentar a un amigo personal y un amigo de la casa. Estamos con Jesús Salim. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. La verdad que contento de estar acá en el programa y bueno, también felicitarlos por todo lo que hacen y cómo a través de este programa podemos reflexionar también muchos acerca de las cosas que nos pasan, ¿no? Desde Gracias. otra óptica. Gracias. Así que Jesús, me gusta mucho venir. yo sé que, sé porque además te conozco y sos amigo, sé que sos un animal político, sé que estamos en el proceso electoral tucumano, pero te quiero correr un poco de la coyuntura electoral provincial porque además sos un referente del kirchnerismo en Tucumán. Ha sido una semana atravesada por una carta de Cristina Fernández de Kirchner en esta discusión episcolar que los últimos años se viene sosteniendo en la política, que es quizás la que menos me gusta de las formas, pero que es una forma que he encontrado. Y Cristina advirtiendo sobre la democracia inconclusa, sobre una economía muy frágil y ratificando algo que ya había dicho, yo no voy a ser candidata. Bueno, Juanma, la verdad que todos siempre queremos que ella sea nuestra candidata. Sí, sí queremos. Y, sí quiero y ser que nos ella. represente, pero sigue representando a la mayoría de la población argentina en base al esquema de ideas que defiende, ¿no? Y además de eso, todo el pueblo, no politizado también, sabe que con ella tiene una garantía de que es que siempre va a ampliar derechos y se va a enfrentar con todas las corporaciones que se tengan que enfrentar para poder darle los mayores beneficios al pueblo argentino en su conjunto, ¿no? Estén en la situación que estén en términos económicos. Ahora me preocupa eso. Ella es la garantía, vos lo decís y yo lo comparto. Ella es la garantía del reconocimiento de la ampliación de derechos, pero se corre del esquema electoral. En un sistema democrático, ¿no crees que eso también la corre un poco de la escena política? Yo creo que no. Yo creo que va a ser la gran articuladora de la estrategia del Frente de Todos, o como se llame en el futuro, digamos, electoralmente. El frente que lo integre el Partido Justicialista con los demás partidos, ¿no? Pero lo que está planteando ella es una discusión, ¿no? Que creo que es la que motorizaba el comienzo de este programa cuando nos estaba escuchando, ¿no? Y que tiene que ver cómo los poderes fácticos en la República Argentina y en Latinoamérica han incidido en la política y cómo también el Fondo Monetario Internacional y esos mismos poderes han incidido en lo que ella llama la insatisfacción en la democrática. Sí. Ahora, en ese esquema te pregunto, ¿no crees que es viable como estrategia política, no hablo en términos electorales, replicar lo que acá en Tucumán sé que están haciendo y vos sos parte de eso, que es tener una expresión auténtica y única, digo, que Unidad Ciudadana como tal se presente a nivel nacional y tenga los puros y los propios, las puras y las propias? Bueno, Unidad Ciudadana nace en el 2017 para competir en la provincia de Buenos Aires. Me parece que eso es el puntapié para que después exista el Frente de Todos. Claro. Y en Tucumán tenemos la responsabilidad de tener un peronismo unido para la continuidad del proyecto político que en Tucumán seguramente va a llevar a la gobernación a Osvaldo Jaldo. A nivel nacional yo creo que Cristina está viendo que la gran base es Unidad Ciudadana, donde nos sentimos todos representados, los que hacemos kirchnerismo y lo profesamos, pero que también estamos defendiendo el peronismo, porque si vos te pones a ver, Juan Manuel, muchos compañeros y compañeras y referentes importantes pensaban que esta lucha contra una justicia que se involucra en los temas de la política, muchos pensaban que era una pelea que llevaba adelante Cristina porque a ella la perseguían o la agobiaban ciertas causas. Pero lo que estamos viendo es que es contra todo el peronismo, es un conjunto, y lo hemos vivido hace muy poquito acá en la provincia de Tucumán, cuando no han dejado votar a los tucumanos, cuando han sacado de la lista al gobernador Mansur y no han permitido que pueda ser candidato a vicegobernador. Es la intromisión a 4 días de una elección de la Corte Suprema de Justicia a nivel nacional. Es por eso que el mensaje Cristina lo ha tomado y lo ha puesto como ejemplo.
para ver que lo que están haciendo ellos es contra todo el peronismo. De hecho, no es contra Cristina. Sumamos un dato, avanzan una de las presentaciones hechas en la Corte ahora contra el gobernador de Formosa, Gildo Infran, después que en el Congreso Partidario, en el Estadio de Ferro, se diga es la persona encargada de cerrar los próximos acuerdos. Digo, van contra el peronismo, lo advirtió Cristina. Déjame que te haga una pausa, hacemos una pausa, quiero que te quedes porque quiero preguntarte, ¿qué ves hacia adelante ahora después de esa carta? Sobre todo porque además el 25 de mayo todavía está en pie. Así es, sigue firme. Seguimos en Generación Política, volvemos con más en esta entrevista con Jesús Salim. Intendente, ¿qué esperabas para ir al futuro y en unión así vivir? Triunfar, con más obras para hacer la yerba buena que soñaba. Marcelo Albaca, intendente de Yerbabuena. Sergio Mancilla, legislador. Osvaldo Jaldo, gobernador. Seguimos en Generación Política, seguimos charlando con Jesús Salim porque además de ser un compañero de mucho andar, compañero de Famaillá, además que yo sé que estás armando toda la sección oeste junto con tu compañera de vida, que estás armando también en Famaillá, que además tenés un corazoncito también puesto para esa concejalía. Estamos hablando del panorama nacional. Así es. Hablábamos en el bloque anterior de cómo llegamos a esa declaración política epistolar de Cristina y qué vemos para adelante. Ahora te quiero preguntar, ¿qué ves para adelante? Cristina, no en el centro de la escena electoral, pero siendo un actor clave en la política. Obviamente, nosotros creemos que ella va a ser la gran articuladora de la estrategia política del Frente de Todos. ¿Vos crees que ella va a bendecir a alguien o que se va a correr un poco de ese lugar? Lo que ella está pidiendo es que todos los compañeros y compañeras que crean que tienen la capacidad de poder representar al conjunto del peronismo en una fórmula, adhieran a un programa de gobierno. Entonces, tiene que partir desde un programa con pautas políticas y con ejes programáticos. Para que no nos pase como nos pasó con Alberto, que claramente, de alguna manera, deshizo el pacto electoral que tenía con quienes lo votamos. Y hay que ver, claro, qué es lo que vamos a hacer con este tipo de justicia antidemocrática, qué vamos a hacer con las jubilaciones, qué vamos a hacer con, bueno, obviamente, las jubilaciones dependen del sistema previsional argentino, qué vamos a hacer con el Fondo Monetario Internacional, cómo nos paramos ante esas amenazas que tiene siempre la República Argentina y además en la redistribución de la riqueza, cómo planteamos estas temáticas ante las grandes corporaciones en beneficio del conjunto del pueblo argentino. Entonces, lo que se está planteando es, partamos de un programa que sea la génesis de los acuerdos que vengan y desde ese programa, los que adhieran a las pautas que estén allí y a los ejes temáticos seguramente que van a salir de otro tipo de discusiones son los que tienen que representar al peronismo en la fórmula y que adquiera una síntesis entre aquellos actores que sean los mejores posicionados para que tengamos una fórmula competitiva a nivel nacional y que nos permita retener el gobierno, porque ahí está muy cerca la derecha de volver y están diciendo que van a hacer más rápido. Más violenta que antes. Y exactamente, y van a tomar decisiones que no se ven animados a tomar en otro momento. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la asignación universal? ¿Qué es lo que se va a hacer con miles de programas que existen y que en ese momento, digamos, habían sido amenazados, ¿no?, con la no continuidad? Entonces, esa es la discusión que tenemos, me parece. Un programa de gobierno y en base a eso empezar a ver quiénes son los candidatos. Ahí me disparás dos preguntas, te voy a hacer la primera ahora. Digo, hay una vieja frase que dice, no hay Marx que por bien no venga, ¿no? Cristina de alguna manera pone en el eje de la discusión, en el centro de la discusión, el sistema económico y cómo eso en las capas sucesivamente va permeando en detrimento del pueblo. Tenemos una gestión económica encabezada por el ministro Sergio Massa, que es una gestión que no parecería tocar la misma música que tocó el kirchnerismo durante años. Digo, una gestión que está ajustando los gastos del Estado, que está en un esquema de retraer el gasto público. ¿Es un buen candidato Massa para la expresión del kirchnerismo todavía? Mirá, Sergio Massa es un candidato que siempre
está siendo testeado por la sociedad y además de eso Siempre candidato. Está preparado y hoy está sorteando una situación económica difícil. Argentina está muy comprometida por ese empréstito irresponsable tomado por Mauricio Macri de 57.000 millones de dólares y de los que han llegado 45.000 millones de dólares a la República Argentina y que han financiado la fuga de capitales, digamos, y que no se ha puesto ni un dólar en la producción argentina, en ningún lugar que dé trabajo, en obra pública. Entonces, esa es la situación que hoy se vive, ¿no? Entonces, cada dólar que entra a la Argentina se tiene que ir en conceptos del pago de esa deuda. Y además de eso, un ministro de Economía que tuvo, antes que llegue Sergio Massa a ocupar ese lugar, que pareciera que jugara para el otro equipo. Mr. Magu. Hoy hizo unas declaraciones, sí, bastante críticas, pero bueno, parece que ha sido ariete, ¿verdad?, del Fondo Monetario Internacional más que de la Argentina. Entonces yo creo que sí va sorteando esta tempestad Sergio Massa y bueno, está siendo obviamente por la sociedad analizado su gestión, ¿no? Y además de eso, bueno, goza con conversaciones con todos los sectores del Frente de Todos, que no nos tenemos que olvidar que es un frente político que nosotros lo hemos estado acostumbrados porque siempre hemos tenido un gobierno peronista y el peronismo es verticalista y hoy nos ha tocado en este último tiempo tener un gobierno de coalición justicialista, si le podríamos llamar de esa manera, donde hay diferentes vertientes. Sí. Y en esas vertientes hay posiciones con la economía, con la distribución de la riqueza. No parece que tenga mucho que ver Victoria Tolosa con Juan Grabois, está totalmente. Claro. Ahora, y convivimos todo ahí. Sí. Déjame que te haga una última pregunta para cerrar esta nota. El acto del 25 de mayo se mantiene, se sostiene y además se anuncia que la única oradora va a ser Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué tengo que esperar yo de esa convocatoria popular? Primero que todo, volver a las calles, ¿no? Y el peronismo es movilización. Y en el kirchnerismo nos hemos nutrido de eso, porque siempre nos hemos encontrado en las calles para poder ampliar derechos o pelear para que se den derechos que estaban coartados o que se venían negando a cierta parte de la sociedad. Así que el 25 de mayo sigue firme, es un acto importantísimo, es la demostración también de la conducción de Cristina y además de eso el fortalecimiento de un gran espacio político integrado por vertientes de todos los sectores y creo que hay que estar en la Plaza de Mayo el próximo 25 y además de eso recordar con alegría el nacimiento de un proceso político que a los argentinos le ha dado los mejores años y que además de eso ha incluido a muchísima gente que ha sacado de la pobreza y que ha brindado derechos y que lo ha hecho desde que llegó a la Casa Rosada y no abandonó sus convicciones, Néstor Kirchner. Jesús Salim, nos vemos entonces en Plaza de Mayo el 25 de mayo. Así es. Ahí estaremos con Generación Política en un móvil exclusivo el 25 de mayo. Jesús Salim, mientras tanto, pasó por acá, por los estudios de Generación Política. Intendente, ¿qué esperabas para ir al futuro y en unión así vivir? Con más obras para hacer la yerba buena que soñaba. Marcelo Albaca, intendente de Yerbabuena. Sergio Mancilla, legislador. Osvaldo Jaldo, gobernador. Seguimos en Generación Política. Estamos en todas nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Acordate, entraste a Generación Política de YouTube, te suscribís, activás la campanita, deja un comentario, un me gusta, siempre es un mimo al corazón. Y sobre todo quédate los próximos minutos porque vamos a hablar con el licenciado, el politólogo, el amigo de la casa, Patricio Adorno. Pato, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien y no sé si tanto, porque te quiero preguntar por la provincia, por la nación, por el oficialismo, por la oposición, por todo junto y tengo 5 minutos. Entonces voy al bife. Bien. Suspendidas las elecciones en Tucumán con una cautelar de dudosa... temporalidad, por decirlo. Y constitucionalidad, diría yo, más parecía una cautelar política en el juego nacional. Se reanuda ahora el cronograma electoral. Sí. Bien.
¿Desde dónde arranca esto? ¿Desde donde quedamos o es un escenario nuevo? Arranca desde donde quedamos con nuevos jugadores, con algunos votos que valen, con otros que no, cosa que va a ser un problema, particularmente porque hay mucho voto en la calle y mucho voto de la gente que tiene que rehacer el voto, con un candidato que no sé si suma, pero por lo menos no resta y reasegura, con un Juan Mansur que está tratando de encontrar su lugar en este escenario en el que es y no es, un Osvaldo Jaldo que, déjame decirlo, la nota que tuvo el día que se anunciaron la fecha, se confirmó el 11 de junio, estuvo raro, el entrevistador estuvo demasiado agresivo para verlo, y un Osvaldo Jaldo que, mira, me dejó muy buenas sensaciones al final de esa entrevista, muy buenas sensaciones, sobre todo después de que habló de la familia. Por el otro lado, un Germán Alfaro que empieza a molestar a su compañero de fórmula porque tiene una centralidad política que antes no tenía y que es fruto de una medida judicial. Un Roberto Sánchez que creo que empieza a preocuparse por lo que se está cocinando en Concepción, y a su vez unas terceras y cuartas fuerzas que salieron a presionar en conjunto al gobierno provincial y a la Junta Electoral Provincial para que se validaran los votos que ya se habían impreso. Bien, en ese esquema uno pensaría, esta dilación que fue más política que legal, que no está pensando en una sociedad que atraviesa un 120% de inflación, casi un 140% en alimentos. Digo, termina generando más enojo con todo el sistema político. No sé, ¿lo capitalizan esto terceras y cuartas fuerzas? Mira, no sé si lo van a terminar de capitalizar o si eso va a ser un factor más similar a Tierra del Fuego, donde creció el voto en blanco, el movimiento 501 del 2001, valga la redundancia. De hecho, en Tierra del Fuego es la segunda fuerza más votada y el voto en blanco. Que también entiendo tiene que ver con algunas cuestiones del método o de los efectos mecánicos que tiene el sistema electoral que está en Tierra del Fuego. De Ushuaia a La Quiaca también vamos a decir que en Jujuy la segunda fuerza es Vilca, que es izquierda pura. Izquierda pura, que de hecho en las encuestas venía picando en punta y se terminó desinflando llegado el domingo electoral. Otra cuestión interesante que sucedió y que no se le dio mucha importancia es que hay una de las fuerzas electorales a las que por un tecnicismo de colores en las boletas debían ser amarillas, fueron verdes, se le restaron 3.000 votos y perdió 2 bancas. Hablando de cuestiones que pueden suceder, cosas que pasan. En ese escenario creo que el descontento social, antes que ser capitalizado por las fuerzas políticas contendientes, que además van a tener muchos problemas para llegar al 11 de junio en lo estructural, una inversión que ya se había hecho, plata que ya se puso en la calle y que es muy difícil conseguirla con 30 días de dilación. Creo que vamos a ver un voto en blanco y una participación quizá un poco más mermada de lo que podríamos esperar. Bien, ahora, en el sistema de acoples, como está pensado en Tucumán, los acoples parece que llegan con poco oxígeno. Sí, con poca nafta diría, más que oxígeno. Con poca nafta. Creo que mucho oxígeno y poca nafta para la combustión. Claro, poca nafta para la combustión. ¿Puede cambiar esto el escenario de composición de la Cámara? Me preocupa particularmente de los acoples chicos a los que el gobierno no ayude, porque en esto de Juan Mansur enojado diciendo cada partido vea cómo consigue los votos, cada espacio político vea cómo llega al 11 de junio, también estás mandando un mensaje a la propia tropa de sálvese quien pueda, que termina haciendo daño y creo que muestra más una desesperación del gobernador de recobrar centralidad y demostrar que todavía tiene el poder de la provincia. Incluso en sus propias salidas públicas es él y los 2 candidatos. Me parece que puede generar que muchos de los acoples que uno presumía podían entrar, que podían incluso pelear hasta el segundo legislador, no sé si el segundo concejal, porque el piso es más alto, se empiecen a quedar sin fuerza, sin nafta, sin combustible en los últimos días de la campaña. ¿Estamos en ese momento de la historia donde muerto el rey, vive el rey? Creo que sí, creo que todos lo saben, pero que esperan a la coronación del 11. No se la quieren jugar, no vaya a ser cosa que esas vueltas de la política terminen haciendo que más de uno, que yo lo asimilo un poquito con la situación nacional, ¿no? Claro. Cristina dice, miren muchachos, yo no voy. Todo el mundo dice, pero vení Cristina, vení,
porque ninguno quiere, de los que piden pistas, salir a decir listo, que no sea y que después termine siendo ella. Pero ya nos pasó también con las mismas personas. Bien, escenario tucumano. En el próximo bloque, ¿me dejás que te pregunte un poco del escenario nacional? Por supuesto. Seguimos en Generación Política. Seguimos en Generación Política, estamos con el licenciado, el politólogo, el amigo, Patricio Adorno, que además es parte de la consultora Meraki. Hablábamos un poco del escenario provincial, ¿no? Cómo se paró, ahora se retoma con algunas reglas nuevas, pero no parece haber modificado mucho el voto que ya estaba definido en las candidaturas del Ejecutivo. Sí. Ahora los legislativos se complican por la posibilidad de la administración de los recursos, ¿no? Que ya estaban gastados. Y te preguntaba por el escenario nacional, ¿no? ¿Por qué digo? Porque hubo una reunión en Ferro en donde se cantó Cristina Presidenta, mientras Cristina, vía epistolar... se bajaba de la candidatura nuevamente. Digo, fue noticia un suceso que ya había ocurrido previamente. Y me temo mucho que seguirá siendo noticia que Cristina se baje de las mesas, más allá de que no solo se espera el acto del 25, sino que al momento de que estamos grabando esta tarde, en un canal muy cercano a la línea oficial, ella va a hablar por primera vez en mucho tiempo en un medio, en un mano a mano. En C5N en Duro de Domar. C5N Duro de Domar. Bien. Pero en ese congreso se lo encumbra, se lo empodera a Gildo Infran, que va por la reelección, que no pide pista nacional, pero que es un gobernador, es del norte, y es un gobernador con buenas relaciones con los otros gobernadores del norte. ¿Crees que empieza a haber algunas pistas ahí de lo que se está armando para el binomio presidente-vicepresidente? Sí, y creo que en realidad lo que se está buscando es, no estando Cristina, ¿quién garantiza que ese núcleo duro que ella tracciona por sí misma no se diluya y se conserve lo más fuerte posible para que sea el piso sobre el que construir? No creo que más del 28% de las adhesiones en la elección nacional en términos generales de cara a la elección del presidente. Bien, en unas PASO, hoy además la discusión se lanza sin Cristina en la escena, se lanza a PASO con candidato único o una multiplicidad de candidatos. Así como es. Estrategia, si vos pudieras juntar en una mesa a Sergio Massa, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, ¿qué les aconsejás? Primero, Alberto, que no hable, Bien. que deje de hacer daño. Porque, digo, ser el garante de las PASO es también ser el garante de la fragmentación del escenario nacional dentro del peronismo, que no se puede seguir adjudicando derrotas simbólicas. Digo, en un escenario en el que si quiere ser competitivo necesita empezar a tener victorias simbólicas como los triunfos de los oficialismos provinciales, que más allá de ser triunfos del peronismo, no creo que sean adjudicables al plano nacional o trasladables directamente al plano nacional. Primero eso. Segundo, creo que en términos de discusión del poder político real y de conducción, las PASO son el mejor escenario para que se cumpla la máxima peronista de que el que gana gobierna, el que pierde acompaña. Aquí viene el pero. No sé si hoy los efectos psicológicos del sistema de PASOs, es decir, una multiplicidad de candidatos que mecánicamente resuelven la conducción, psicológicamente lo podrían dejar tercero o cuarto al peronismo, y en ese sentido se percibiría como una derrota frente a un candidato que por sí solo tiene una intención de voto del 19, del 20%. Porque las PASO no se viven en la Argentina como una interna, sino que se viven como una elección más. Exacto, como una previa de la general. Y en ese sentido, si Milei saca 19, 20 puntos, sale primero solo, como candidato individual, que a su vez sale primero como sale como candidato individual, pero como frente saldría segundo o tercero, dependiendo de cómo se den los números. Además, el Frente de Todos, con la multiplicidad de candidatos que presentas, podría salir con menos del 15% de los votos. Bien. Panorama nacional, panorama local. Última pregunta y cierro. Cristina habla de la insatisfacción de la democracia. Sí. ¿Es el momento que vivimos para vos? Yo creo que hoy el problema que tenemos con la democracia es que no nos está dando respuestas al metro cuadrado del ciudadano, y también por eso es la fuerza que tiene Milei
sacando cualquier tipo de contenido ideológico, es la solución práctica y rápida a un problema. Creo que la gente hoy está buscando solucionenme el problema, y creo que eso, en vez de que nosotros tengamos el espectro ideológico como una línea, lo curva, porque son los extremos los que te dan respuestas concretas a los problemas reales, y no el centro que políticamente correcto te dice esperemos a ver cómo lo resolvemos. Y entonces, en ese sentido, creo que entre el kirchnerismo más duro y la libertad avanza más dura hay un salto muy corto que no se da en el resto de los espectros. Patricio Adorno estuvo con nosotros, politólogo, hablando un poco del escenario provincial y del escenario nacional. Seguimos en Generación Política. Muchas gracias, Juan Manuel Frangoli, por invitarme a este espectacular programa el día de hoy. Yo sé que tu community manager insiste en esta paparruchada, pero... Esto garpa, Juan, esto garpa. Mire, esto garpa. Usted no sabe nada, Juan. Si a usted le llega el mail de Buenos Aires y dice, use el cajoncito Mauricio, use la cajita Germancito, usted tiene que usar. Hágame caso. Bueno, decí que por Generación Política pasaron algunos amigos y estuvo muy bueno el programa de hoy. Lo viste en www.generacionpolitica.com.ar, en todas nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. ¿Quiénes estuvieron? Estuvo Antonio Álvarez, estuvo Hugo Cabral, estuvo Alejandra Rodríguez, candidata a intendente también de Tafí Viejo. Estuvo Carolina Salvatierra, también candidata a delegada comunal, estuvo Patricio Adorno, estuvimos hablando con Borja Michelsen también y con Jesús salimos un poco de lo nacional, ¿no? Del es cierto, un programón, así que si usted está agarrando la última parte de este programa, vuelva a verlo, rebobine, como diría mi amigo Borja Michelsen, y lo puede ver nuevamente completo. Y si no, todos los jueves estamos en la 98.7 Radio Nacional Mercedes Sosa, ahí nos vas a encontrar con Generación Política Radio. Ahora, si me permitís, ¿podemos ir adentro? No sé, voy a consultar las redes y vuelvo.